vuelta y saludamos en nuestra mesa aquí en Dando Caña a Joseph Mayer, que es director y además experto en seguridad global del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. El placer es nuestro, porque vamos además a tratar asuntos muy importantes. Los temas de seguridad en Latinoamérica, con especial interés de Rusia, China e Irán. ¿Hacia dónde está yendo el mundo? ¿Cómo está gestionándose el liderazgo de Estados Unidos? No sé si está siendo amenazado por China o que incluso vayamos a ese liderazgo de China mundial. Sí, mira, el mundo está cambiando. Creo que hay esos tres países, en particular Rusia, China e Irán, que quieren llevar al mundo lo que ellos llaman un mundo multipolar o un nuevo orden mundial, que es un mundo autocrático, donde las reglas del juego cambian. Estados Unidos obviamente ha tenido liderazgo en los últimos 100 años, después de la Segunda Guerra Mundial, en manejar la democracia representativa, la democracia liberal, pero eso está bajo asalto. Y yo creo que hoy en día Estados Unidos está tomando un rol no tan fuerte en defender no solo las democracias por la soberanía del pueblo. Ucrania es un gran ejemplo de esto, porque Ucrania no solamente es un asalto a una democracia, es un asalto a la soberanía de un país que puede tratar de tener su propia identidad en base de los imperios del pasado, que es el imperio ruso. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día y yo creo que Estados Unidos tiene que enfrentarse con más fuerza a esto. Bueno, lo escuchaba ayer en otra entrevista en un medio de comunicación decir que China se estaba preparando para la guerra. Sí, mira, China tiene un fin y ese fin no lo ve sin tener un conflicto. Y eso fue el gran humo que vendió durante los últimos 20 años, que China solamente es un socio comercial del mundo, con África, con América Latina. Pero todos esos proyectos comerciales que han construido en el mundo sur tienen doble propósito. Tienen un propósito comercial, pero un propósito militar. Muchas de esas empresas están manejadas por fuerzas militares. Entonces, su fuerza de China es buscar y chantajear a un conflicto para que la gente no sienta la voluntad política para pelearlo. Como dijo Sun Tzu, la mejor forma de ganar la guerra es sin tirar un tiro. Entonces, China quiere presionar al mundo tanto al punto que van a aceptar esa nueva forma de autocracia, pero tienen que estar preparados a ir al conflicto si eso es lo que le toca. Bueno, sabemos que en todo conflicto internacional, como que es el que se está produciendo entre Ucrania y Rusia, importa también mucho la narrativa. ¿Cómo valora la narrativa que se ha construido alrededor de Estados Unidos y sobre todo también ese empeño en vincular a Donald Trump con Moscú? Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque hoy en día los que estudian guerra, los que son estrategas de guerra es nada más y nada menos que imponer tu voluntad en otro. Cuando hablamos de Estado-nación, estamos hablando de voluntad política y eso es cuestión de narrativas. El problema con la narrativa de Estados Unidos en este momento es que han elaborado una narrativa de democracias contra autocracias. El problema con esa narrativa es que no hay ningún país en el mundo que se declara autocrático. Todos los países más autocráticos del mundo se llaman democracias. O ellos se mismos disfrazan de democracia. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar a las premisas que qué hace una democracia. La soberanía, la libertad, de derechos humanos. Y tenemos que explicar esto y defender esto a nivel mundial, lo que no estamos haciendo en este momento. Latinoamérica, centrémonos un poco en diferentes países porque parece que el comunismo ha avanzado completamente en todos los países. Está por ver qué pasa con Argentina, donde parece que Milei finalmente terminará siendo su presidente. Pero, por ejemplo, Venezuela, ¿hay esperanza para Venezuela para que salga de esas garras del comunismo? Bueno, siempre hay una esperanza para todos los pueblos que están bajo gobiernos autocráticos comunistas. Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia son los 4 países más autocráticos de América Latina, respaldados por Rusia, China e Irán. Después hay los países democráticos que están siendo todos bajo un tipo de asalto, y después lo que yo hoy llamo los nuevos gobiernos socialistas, digamos, de izquierda en la región, que yo los miro más como estados paralelos, donde los gobiernos son muy débiles, los presidentes son muy débiles, pero los gobiernos, la institucionalidad de los gobiernos ha sido capturado por el crimen organizado. Eso es Colombia, eso es Ecuador, eso es Honduras, eso hasta posiblemente puede ser Chile y Perú. Entonces, en ese escenario, lo que estas potencias quieren llevar es quieren usar el crimen organizado como un instrumento de guerra para crear un desorden y hacer una equivalencia entre el desorden y la democracia. Porque cuando el pueblo piensa que la democracia te lleva a desorden, va a abandonar la democracia en forma de un orden autocrático. Y eso creo que hay un propósito de ese crimen organizado que está capturando América Latina. ¿Cuáles son esos nexos que hay entre Venezuela con Irán o Siria? No, son súper fuertes. Venezuela, Irán y Siria, para darte este dato, hoy en día hay más venezolanos en Siria que en Brasil. Hay más de 300.000 venezolanos en solo una sección de Siria que se llama Azoaida, en el sur occidente, y hay 280, 270.000 en Brasil. ¿Por qué?
porque todo lo que ha pasado en Venezuela fue exportado desde el Medio Oriente. Por eso Venezuela es una crisis que nunca hemos conocido en la historia de América Latina o la hemisferio occidental, porque son conflictos que fueron exportados de la región más conflictiva del mundo, que es el Medio Oriente, principalmente de Siria y Líbano. Esos venezolanos, ¿pero qué son? ¿Venezolanos del régimen que han ido allí o de los que han salido por piernas? Estos, hablando de los últimos 100 años, estos son venezolanos que emigraron originalmente de Siria. O sea, no tiene nada que ver con También. Maduro, con Chávez y todo eso. También, pero no son originalmente de la crisis humanitaria de los últimos 10 años. Son venezolanos que son realmente sirios y libaneses que llegaron a Venezuela hace mucho tiempo atrás y después regresaron para hacer su familia en Venezuela. Por ejemplo, en Azoguaida se come arepa, se baila salsa, se habla español y árabe. Y esta sección de Siria es muy estratégico porque es donde Rusia ha instalado sus fuerzas militares, es donde Hezbollah tiene sus tropas también, es donde estas fuerzas han podido combinar sus capacidades para saber cómo trabajar en conjunto, y ese es el conflicto, es como un laboratorio, que es el conflicto que están llevando a Venezuela.